Buenas noches, Dios les bendiga a todos los alumnos de esta módulo Historia de la Iglesia. ¿Ya? Dios bendiga a todos, pues ya lo hemos nombrado casi a todos. Y bienvenidos son a esta tercera clase de este módulo de Historia de la Iglesia. Nos corresponde a partir de este momento entrar en la tercera etapa, o la segunda etapa de la iglesia perseguida. Lo que estuvimos viendo hasta la semana pasada, 2 semanas, estuvimos viendo la iglesia, ¿cierto?, apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque los apóstoles estuvieron vivos, 70 años, ¿cierto?, del año 30 hasta el año 100, más o menos, hasta el último apóstol, el discípulo amado, Juan, el teólogo que muere en la isla de Patmos. Estos 70 años, ¿cierto?, corresponden a la iglesia apostólica. ¿Cómo surge? ¿Cómo crece? ¿En qué contexto se desarrolla? ¿Cierto? Político, geográfico, ¿cierto? Comercial. ¿Surge la iglesia? ¿Cómo se expande? ¿Por qué se expande? Las explicaciones. ¿Se acuerda que hablamos de la diáspora? Hablamos de los viajes del apóstol Pablo, y lo más importante, ¿por qué crece la iglesia en esos primeros 70 años? Por la venida del Espíritu Santo. Ese es un milagro sorprendente. Entonces vamos a hoy día entrar termina esta etapa y comienza la iglesia perseguida. ¿Ya? Este cristianismo comienza a ser molesto, comienza a molestar al imperio. Su filosofía, su mensaje, el contenido, empieza a molestar al imperio, a los emperadores. Entiendan que este cristianismo incipiente viene con las enseñanzas frescas de Jesús. El mensaje es contracultura, el mensaje incipiente, bueno, toda la vida el mensaje bíblico, cristiano, ¿cierto? Es contra la filosofía cultural, y toca contra la cultura romana, contra la cultura de la violencia, contra la cultura del menosprecio, de la indignidad de la vida, ¿cierto? Y son perseguidos. Vamos a ver a Marco Aurelio, llegó a decir: ¿por qué los perseguimos? La verdad es que son tan buena gente, pero ¿sabe por qué los perseguimos a estas personas? No porque hayan hecho algo malo, sino que porque piensan distinto. ¿Qué le parece? ¿Ah? Iba a decir un chilenismo, háganme esa, pero es Marco Aurelio, y era un emperador filósofo, era un emperador filósofo, y llegó a la conclusión: estos piensan distinto, hay que matarlos, no, hay que erradicarlos. Además que nos echan a perder nuestro politeísmo, nuestras religiones, y los dioses están enojados, por eso a Roma le va mal, así que avasallemos con estos cristianos, no. Bueno, ahí hay un botón de ejemplo de por qué los perseguían, eso lo vamos a ver hoy día. ¿Por qué persiguieron? Muere el apóstol Juan, ¿cierto?, en la isla de Patmos. Quedaron los ayudantes de los ayudantes, los discípulos de los discípulos, y comienza este crecimiento, este cambio de mentalidad en el imperio, y vamos persiguiéndolo, vamos asesinándolo. Vamos a ver cosas muy bonitas hoy día. Bien, voy a comenzar a compartir acá, aquí. Vamos a ir avanzando de acuerdo a la diapositiva. Cualquier cosa me interrumpen, ¿no? Porque la verdad que no los veo, pero los puedo escuchar. ¿Ya? Bien. Historia de la iglesia, entonces. En la semana 2. No, yo estoy. Esta no es la diapo, me van a perdonar, pero esta no es la diapo. Déjenme buscar la diapo correcta y denme un segundo. Entonces demora, pero ya, ahí está. Bien. Ahora sí. Ya. Historia de la iglesia, semana 3, tercera semana. Vamos a ver. ¿Qué cosa vamos a ver esta semana? Usted se preguntará. Bueno, vamos a hablar de las persecuciones de los siglos 2, 3 y 4.
Ojalá podamos abarcar esta materia porque es harta lo que tenemos que ver hoy día, mucha materia. Vamos a ver qué resultados provocaron estas persecuciones, qué pasó después de estas persecuciones. Se destruyó la iglesia, desapareció, mataron a los líderes, qué pasó con la iglesia perseguida, ¿ah? Este periodo de la iglesia perseguida. No hubo nada más que hacer, el imperio aplastó el cristianismo, desaparecieron los cristianos en el imperio, ¿qué pasó? De tanto hacerlos antorchas, de tanto se los comen los leones, ¿qué pasó con estos cristianos? Lo vamos a ver, ¿qué efectos produjeron estas persecuciones? Y ojalá alcancemos a ver a los padres apostólicos, a los apologistas, ¿cierto? A los que defendieron, a los que desarrollaron sendos libros, literatura, muchos tratados en la defensa, mientras se perseguían, estos discípulos de los discípulos eran denominados los padres de la iglesia. Vamos a ver cuánto tiempo comprendieron, quiénes eran, de dónde eran los más importantes, etc. Bien, propósito de la clase, que el alumno conozca la cadena de persecuciones de la iglesia en los siglos II, III y IV. Las persecuciones fueron hasta el año 312, más o menos, en cuanto al siglo IV, ¿cierto? Tareas a realizar, una dinámica de respuesta cuestionario en clase. ¿Qué le voy a hacer? Hoy día vamos a tratar de implementar este sistema de cuestionario online. Ahí le va a aparecer a usted va a marcar alternativas, son 4 preguntas cortitas y le va a quedar súper claro. Y va a ser anónimo para que no digamos, la hermana se sacó una carita triste. No, va a ser anónimo. Usted responda nomás lo que sepa. Pero lo vamos a repasar primero y después vamos a hacer el cuestionario. ¿Ya? Resultados esperados, que los estudiantes comprendan cuáles fueron las causas de las persecuciones y conozcan los efectos que se produjeron a causa de las persecuciones. Entonces, que conozcan la causa y los efectos que produjeron las persecuciones. Okay. Silencien sus micrófonos, por favor. Marco teórico, el libro de la historia de la iglesia escrito por Jesse Lehman Hulbert, ¿cierto? Hasta la página 33. Después voy a consultarle si leyeron hasta la página 33 de este libro precioso. Los mapas, nunca lo olviden, por favor, semana a semana se los voy a estar mostrando. Eso, esa franja café, toda esa parte, la marca café es el Imperio Romano. Este es el famoso mapa de la expansión, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Cómo logró expandirse a todos esos lugares que era prácticamente todo, no hubo ningún rincón del imperio que no quedó impactado por la gente que estaba ese día en el Pentecostés. Y en las mismas costas del mar Mediterráneo, el apóstol Pablo refuerza levantando iglesias, llegando hasta la misma Roma. Acá, ¿cierto? Del rinconcito abajo, de su lado derecho inferior, ahí está Jerusalén, Samaria, ¿cierto? Y después el apóstol Pablo hace 3 viajes misioneros que logra conquistar todo ese imperio. Resumen de la clase anterior. Bien, resumen de la clase anterior. ¿Qué vimos en la clase anterior? Nosotros en la clase anterior, como les decía, vimos la expansión de la iglesia en el primer siglo, vimos las persecuciones del primer siglo, que fueron 2, la de Nerón, con el incendio, y la de Diocleciano en el año 95, cuando muere Juan, cuando él deporta a Juan el teólogo a la isla de Patmos. En la persecución de Nerón en el año 64, en el periodo de la Iglesia Apostólica, dentro de los primeros 70 años, es donde probablemente haya muerto Pedro y Pablo, recuerden, ¿eh? Pedro y Pablo probablemente murieron en esa persecución de Nerón, cuando él incendia la ciudad en el año 64 y le echa la culpa a los cristianos. Esas persecuciones no eran por la filosofía, por el concepto que ellos tenían, ni por pensar distinto, sino que las 2 primeras persecuciones que están en la era apostólica, en los primeros 70 años, fueron casi un capricho de los emperadores. No fue por algo específico como las persecuciones que vamos a ver ahora. ¿Ya? Primera causa del crecimiento de la iglesia, la más importante, la venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Segunda causa del crecimiento de la iglesia, la diáspora. Habían colonias judías prácticamente en todo el imperio. Y allá levantaban su sinagoga. El apóstol Pablo llegaba a ellos primero a predicarle y después se iba a las plazas y a las ferias a predicar. Y la tercera causa del crecimiento de la iglesia son, ¿cierto?, las expediciones, ¿cierto?, de las misiones que el apóstol Pablo hizo por todo el imperio. Esas son las 3 causas. Cuando usted diga, ¿por qué la iglesia en los primeros 70 años creció tanto?
Bueno, ahí están las tres causas fundamentales. También lo vimos la semana pasada, las persecuciones del primer siglo. Recuerden, el primer siglo son los primeros 70 años, ¿cierto? Del año 30 en que Jesús muere hasta el año 99 que muere Juan, el teólogo, en la isla de Patmos. La primera persecución entonces es la de... la primera persecución romana inició después del incendio de Roma, que duró 9 días, empezando el 19 de junio del año 64, que destruyó el 70% de la ciudad. Insisto en esto, hermanos, no había un motivo de perseguir a los cristianos, solo por echarle la culpa a los cristianos, Nerón los culpó. Recordemos que era un emperador que era loco, ¿cierto? Que era una persona desequilibrada, muy paranoica, tenía un diagnóstico psiquiátrico bastante complicado. La segunda persecución empezó en el año 95, ¿cierto? Y aquí termina, ¿cierto? La era apostólica con el último apóstol muerto, Juan, en la isla de Patmos, ¿cierto? Que fue esta persecución encabezada por Domiciano. Yo dije Diocleciano, pero es Domiciano. ¿Ya? Eso en el año 95. Duró hasta el año 100 más o menos esta segunda persecución. ¿Se acuerda que hablamos de las tradiciones, de lo que se decía de la muerte de los discípulos, cómo murieron, cómo fueron a predicar a África, incluso algunos dicen que a las islas de Gran Bretaña, a otros lados, murieron en la India, murieron en... ¿Se acuerda que vimos las muertes de los discípulos? Bueno, todas esas muertes corresponden a un libro que escribió un personaje que se llamaba John Fox. Y es muy importante siempre... Es bonito saber ese conocimiento, ¿eh? Cómo murieron los primeros apóstoles, atravesados por lanza, comidos por bestias, aserrados, qué sé yo, o crucificados al revés, como Pedro. Pero siempre usted como estudiante tiene que tener claro que este libro, ¿cierto? Estas tradiciones no son de absoluta confianza. Fox era un anglicano, ¿cierto?, de Gran Bretaña, que quiso, ¿cierto?, con estas tradiciones, ¿cierto?, con estas teorías de cómo habían muerto los apóstoles, quería demostrar que el cristianismo no solo había llegado a Roma, sino que también había llegado en su primer inicio a Inglaterra. Por eso, ¿por qué? Porque en ese tiempo se quería separar la iglesia británica de la iglesia de Roma. Este escritor escribe esto después de ese enreo del Enrique VIII, el rey de Enrique VIII, que se separó de su señora y quería casarse con otra chiquilla, y le fue a decir al Papa, cierto, en Roma que los case, y el Papa dijo que no, y el Enrique VIII dijo ya, entonces yo me formo mi propia iglesia. Entonces, en esa línea, este escritor anglicano, ¿cierto?, John Fox, escribe este libro donde se cuentan las tradiciones de cómo murieron los discípulos. No es de absoluta confianza, pero es bonito conocerlo y entenderlo, ¿ya? Eso es lo que vimos la semana pasada, hermanos, hermanas, benditos del Señor, hijas del Señor, benditos del Señor. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿ya? O por lo menos las 2 primeras semanas, ¿ya? Yo ahora quiero presentarles aquí, en la pantalla suya va a salir una encuesta de 4 preguntas, un cuestionario de 4 preguntas que son súper fáciles. Contéstelo de acuerdo a lo que usted crea, ¿ya? Vamos a hacer este experimento hoy día, ¿ya? Contéstelo de acuerdo a lo que usted crea y de acuerdo a lo que yo estoy... ¿Cómo? Pastor, que sea de verdadero y falso. Y si hay una, parece de verdadero y falso. Ya, no importa que no se equivoque, es anónima. Yo no voy a saber que usted contestó mal. Así que aquí no le va a caer el juicio divino por contestar mal. ¿Ah? Ya, yo le voy a dejar aquí, es en base a lo que acabamos de ver, de las 2 clases anteriores y el resumen de ahora. Ya. Ahora le debiera haber aparecido a usted en pantalla. Comience a contestarla. ¿No pueden ver? Díganme con el dedito, a ver. ¿Sí? Sí, se ve, pastor.
Ya. ¿Se puede contestar? Sí, mi pastor, yo lo estoy contestando. No me aparece, pastor. O sea, pastor, no me aparece. No me aparece. ¿A usted no le aparece? ¿A quién más no le aparece? No. ¿A quién más no le aparece la encuesta? Abajo hacer clic donde dice votaciones, que aparecen como 3 barritas. Dice votaciones, ¿cierto? Sí, hay que hacer clic en las barras y se abre el cuestionario. Y Claro, le lo que pasa es hacemos que yo cuando lo abro de acá, a algunos le aparece, y al que no le aparezca, vaya donde dice votaciones, o en inglés polls, pulse. Porque si no lo puedo enviar. Sí, está cliqueado abajo. Sí. Vamos a hacer un reclamo formal Al Tiene área que ir académica. avanzando con el mouse, con el pulsor hacia abajo, contesta Claro. la última pregunta y ahí colocar enviar. Vayan bajando. Exactamente. Al ladito aparece una franja plomita. ¿Qué más preguntas? Sí, son No, más. no, si son 4 preguntas, ojo, ¿ah? Ay, ahí está el verdadero y falso, qué bueno. Sí. Pero las de abajo están más fáciles. Yo no tuve ningún problema. Ya, eso, Ahí la enviamos. eso. Contesten las 4 preguntas y abajo les va a aparecer en azulito enviar. Ahí la van enviando. Vamos que se puede, mis hermanos. Con harto clamor nomás. Y fe. Que falta. Cuando usted contesta las 4 preguntas, le sale enviar. Antes no le va a salir. La primera persecución. Vamos que se puede, no importa si no sabe. Conteste lo que usted crea. No va a salir pillado si contesta mal. Falso. Qué malo me hizo pensar, mi pastor. Hecho la variedad del Espíritu Santo. Ya un minuto y terminamos, ¿ah? Me dicen acá, me retan, no le pongan a desear a los hermanos, me dicen. Tenga misericordia, me dicen. Importante la misericordia, pastor. Ya, oiga, hay respuesta, hay harta respuesta. 17 de 22 tengo yo acá, ¿eh? El 77% ha votado en esta encuesta de votación, algo así como. Ya. 30, sí. ¿Estamos listos? Los últimos 30 segundos. ¿No se le escucha, pastor? Sí, no, si estaba muteado, es que estoy acá con mi equipo técnico que me está apoyando. Ya. Bien, vamos a ir viendo cómo quedó esto. A ver, primera pregunta. Señale las 3 principales causas de crecimiento de la iglesia primitiva en el primer siglo, ¿cierto? Las 3 principales causas. La número 1 estaba la diáspora judía, el número 2 estaba el poderío militar del Imperio Romano, ¿cierto? Número 3 estaba la venida del Espíritu Santo, y número 4 el incendio de Roma en el año 64. Y
5, los viajes misioneros del apóstol Pablo. Bueno, las respuestas correctas eran la diáspora judía, la venida del Espíritu Santo y los viajes misioneros del apóstol Pablo. Esas eran las respuestas correctas de la primera pregunta, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto también recién. Las tres principales causas, ¿cierto? Algunos contestaron ahí el poderío militar romano, no, mal, ahí, y otros también contestaron el incendio de Roma en el 64, tampoco, error ahí, ¿ya? No sé quién los contestó, así que no se sienta intimidado. Después dice la segunda pregunta, señale 2 factores menores que ayudaron al crecimiento de la iglesia. 2 factores menores, ¿cierto? Estaban las opciones, el idioma griego, el internet, obviamente, el internet, bien, porque no hay ninguna notación en el internet, los caminos y el correo. ¿No era el internet? Los caminos y el correo, las poderosas flotas marítimas, las comunidades judías en todo el imperio. Bueno, la respuesta correcta era el idioma griego y los caminos y el correo, ¿ya? También se puede tomar las comunidades judías en todo el imperio, también se puede tomar, como estábamos considerando la diáspora, también se puede tomar, pero las 2 más importantes eran el idioma griego y los caminos y correos que el imperio romano tenía en todo el imperio. La pregunta 3 decía, la primera persecución del imperio a los judíos sucedió en el año 64, ¿verdadero o falso? Lo habíamos visto en el resumen, correcto. En el año 64 fue la primera persecución del imperio romano a los judíos cuando Nerón, ¿cierto?, en un arranque de locura, quema la ciudad y lo pillan, él fue el culpable, le echa la culpa a los romanos. Luego tenemos señales 2 motivos por los que Domiciano persiguió a los cristianos en los años 95, eso no lo vimos, pero yo puse 3 motivos nomás, así que era casi evidente. Porque, número 1, porque se rehusaron a contribuir con la construcción de un nuevo templo para Júpiter. Un templo. Eso es verdad, sí. Y la número 2, porque Domiciano insistió en la adoración al emperador, él mismo, ¿cierto? La 3 era porque eran pastores nómades. No era esa. Eran las dos anteriores. ¿Ah? Cierro, ¿cierto? Ya, eso era. ¿Se les desapareció de la pantallita? Sí, ya. Eso es más o menos, hermano. Esas son las preguntas claves para entender por lo menos los primeros 70 años de la iglesia, el primer siglo, ¿cierto? De la era apostólica. Muere Juan, el teólogo, en la isla de Patmos, recibe el Apocalipsis, muere. Se acaban las voces de los apóstoles. ¿Qué sigue a continuación? La iglesia perseguida. A partir del año 100, 101 en adelante, ¿cierto? Comienza una nueva etapa en que el cristianismo ya está afianzado en Roma. Estos cristianos ya son una realidad en todo el imperio. No son judíos, ya fueron divididos del judaísmo tradicional. Ahora son cristianos que llegan a las ciudades de Roma, ¿cierto? No están en la sinagoga y comienzan a tener una mentalidad distinta, un discurso, un dialecto distinto, que es anticultura romana, antifilosofía. Ellos continúan con la revolución del monoteísmo. No olviden que el monoteísmo era una revolución en esos años, porque todas las naciones conocidas eran politeístas. Mientras más dioses, mejor, ¿ya? Entonces, estos cristianos seguían con esta tradición de los judíos del politeísmo, del monoteísmo, de tener un puro Dios. Todo eso implicó que los creyentes fueran vistos de manera extraña. Ya Domiciano, en el año 95, se creó una estatua, la puso en la plaza de todas las ciudades de Roma, exigió que la gente adorara su estatua. Y los cristianos, ya en ese tiempo, dijeron, no, porque nosotros tenemos un puro Dios al que adoremos. Y ya empiezan los primeros, ¿cierto?, indicios de persecución. Vamos a ver ahora cómo se fue desarrollando esto. Compartiendo y seguimos.
Ya. Entonces, esto es lo que yo quiero que les vaya quedando claro, que es lo que vamos a ver en la historia de la Iglesia. Son seis periodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos. Primero la Iglesia Apostólica, del año 30 al año 100, 70 años, ya lo vimos. Ahora empezamos el segundo periodo, la Iglesia Apostólica, desde la muerte de Juan en la isla de Patmos hasta el edicto de Constantino. Ojo, ahí Constantino, ténganlo en memoria, busquen información de Constantino. Este periodo dura del año 100 al año 313. Son 213 años, hasta el siglo IV dura esta persecución, hasta que Constantino, ¿cierto?, se levanta y dice, bueno, de ahora en adelante, estos cristianos son la religión oficial del imperio, ¿ya? Pero en esos 213 años pasó mucha historia. Vamos a ir viendo ahora esto a partir de ahora. Las persecuciones de los siglos II y siglo III, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ir viendo las causas de las persecuciones, hermanos. La razón básica de la persecución de los cristianos en el Imperio Romano fue que la Iglesia no permitía a sus miembros la adoración al emperador, pero más que permitirla, más que obligar a la Iglesia, hermanos, nosotros tenemos que entender que la gente a conciencia, el cristiano primitivo a conciencia entendía que había un solo Dios y a él solo adorar. Por lo tanto, a conciencia entendía que no podía darle adoración a nadie más. A raíz de esta negativa, que a su vez ocasionó otras negativas de parte de los cristianos, estos fueron odiados, arrestados, exiliados a islas solitarias, condenados a trabajar como esclavos en las minas, arrojados a los leones como un espectáculo público y ejecutados a espada. Estos horribles castigos no cayeron sobre todos los cristianos en todas partes al mismo tiempo. Ojo con eso. Era en algunos lugares y en algunos periodos de la historia, ¿cierto? Al mismo tiempo, ni en forma continuada, sino que se produjeron esporádicamente, hoy en una localidad y mañana en otra localidad. Así que no crea que al mismo tiempo en todo el imperio, de manera continuada, ¿cierto?, durante 300 años se mataron creyentes. No, habían gobernadores regionales o emperadores que eran más drásticos que otros, lugares específicos en donde se perseguía más que en otros, etc. Sin embargo, los cristianos estaban siempre en peligro. En cualquier momento, una turba, un gobernador malintencionado o un emperador se disgustaba y podía infligir a los creyentes sufrimientos indecibles, ¿ya? Allá al ladito aparecen fotos de cómo estaban crucificados en los circos, etc. No era posible para la Iglesia transar con el gobierno en este tremendo problema de adorar, ¿cierto? Al adorar al emperador significaba estar de acuerdo con el politeísmo y la idolatría. El adorar al emperador significaba estar de acuerdo con el politeísmo y la idolatría. Un emperador muerto o vivo, el emperador se declaraba Dios estando vivo o muerto, hermano. Y ese emperador se declaraba que bendecía al imperio con prosperidad en tiempos de paz. Mientras más paz tenía el imperio, más adoración exigía el emperador, porque lo que él había provocado como un Dios para el imperio. Su bondad y poder mantenía al imperio, además, mantenía al imperio. Esa era la filosofía de los emperadores. Además, al adorar al emperador, los romanos no adoraban a un hombre llamado Octavio o Claudio o Adriano. La adoración del emperador, en su más profundo significado, era la adoración al Estado, ¿ya? El emperador, que representaba la dignidad, la majestad y la autoridad del Estado, se transformaba en un mismo Estado o en un Dios, ¿ya? La Iglesia no podía permitir que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Padre de su Señor Jesucristo, tuviera que compartir su gloria con un hombre o con una institución humana. No podía permitirlo, aun cuando esa institución fuera el poderoso Imperio Romano. Por su parte, el gobierno romano creía con igual convicción que la prosperidad de la economía, la paz en su tierra y las victorias en sus fronteras fluía todo del Estado y de sus dioses. No olvidemos que todas las religiones, incluso las romanas, eran de muchos dioses, politeísmo. El rehusarse a adorarlos era atraer su desagrado y venganza. Como resultado natural de esta convicción, los romanos acusaron a los cristianos de ser ateos. Ojo con eso, porque no creían en la multiplicidad de dioses, no creían en la adoración al emperador. Fueron catalogados los cristianos como ateos, ¿ya? Los cristianos despreciaban los dioses que habían engrandecido a Roma y rehusaban adorar al imperio o al emperador, en quien el Estado había encontrado su expresión humana divina a través del emperador.
El ateísmo vino a ser la principal acusación contra los cristianos del primer siglo y la causa principal de que el Estado los persiguiera. Como veremos, la negativa de los cristianos a ofrecer sacrificios al emperador no era todo. Tenía mucho que ver con la actitud de los cristianos contra el gobierno romano, la sociedad romana y las instituciones romanas. Por esta razón, no existía la menor duda de cuál era la causa primordial del desagrado de Roma con los cristianos. Era que eran gente incrédula, que no creía en las deidades, que no adoraba a Roma, que no respetaba a sus emperadores, que no respetaba a sus dioses, eran unos antisociales, lo vamos a ver ahora. Si la iglesia hubiera estado dispuesta a transar en este punto, en adorar, en prender incienso, en seguir las festividades de los romanos, téngalo por seguro que no habría habido persecución. Hasta aquí. No, hermano, yo me embalo y después no hay como detenerme, soy como un tren. Hasta aquí, dudas. Porque hay otras causas que son muy interesantes que las vamos a ver, otras causas menores porque los perseguían. Dudas hasta aquí. ¿Algún comentario? No, más que nada interesante parte de la historia, porque siempre los cristianos han sido perseguidos por una causa que no tiene ningún acierto. La historia siempre ha sido igual. Recordemos que partió con Jesús, los fariseos lo perseguían porque él estaba predicando la paz, el amor, a los apóstoles, a los discípulos igual los perseguían. Entonces siempre hablemos de la clase social alta o el poderío religioso, y en este caso militar, del imperio, siempre busca una causa o un motivo como para hostigar y molestar al pueblo cristiano. Eso, un comentario nomás, mi pastor. Qué lindo comentario, mi pastor José Miguel. Bueno, yo soy de la idea de que la naturaleza de la iglesia se perseguía. La naturaleza de la iglesia se perseguía. Nuestros países buscan refugio en partidos políticos para manejar gobierno, para que dicten leyes, para que no persigan a la iglesia. Pero en la historia, la naturaleza de la iglesia fue ser perseguida. La iglesia creció en las persecuciones, la iglesia se formó en las persecuciones, la iglesia desarrolló su teología en las persecuciones, desarrolló su defensa en las persecuciones. A mí me preocupa que en un país la iglesia no sea perseguida, pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Vamos a... Sí, dígame. Tantas persecuciones y matanzas en contra de los cristianos, eso también pudo haber contribuido a que fueran desapareciendo poco a poco y surgir luego los musulmanes. Vamos a llegar allá. Sí. Me da risa mi hermana Elisa, se me quiere adelantar siempre todas las clases 1000 años, pero vamos a llegar allá. ¿Por qué los musulmanes hoy día prácticamente dominan toda esa parte geográfica que vemos está dominada por los musulmanes? Vamos a llegar allá, pero no es tanto por eso, es más que nada, ¿sabe cuál es la explicación? Y se la voy a decir así bien cortita. Que el Estado romano capturó la iglesia y la iglesia fue política. Entonces, ahora la iglesia era política militar. Entonces la iglesia cristiana, a través del catolicismo se hizo política militar. Entonces, las luchas contra los musulmanes hicieron caer el imperio en Constantinopla, y ahí ya desaparece prácticamente el cristianismo de esos lugares. Pero vamos a llegar para allá. Pero más o menos esa es la explicación. Mi hermana Marta. Sí, me oye, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. Bendecido, saludos, que entré tarde. Es que en las notas, esto último que pude captar, eso de que los cristianos los llamaban ateos. Está bueno, este estudio está bueno, mamito. Está bueno, me gustaría que lo escuchara cuando pueda. Por supuesto, está muy bueno esto. Ya, mi hermana Marta, continúe. Que en lo que usted estaba hablando, en lo que yo pude captar de mis notas, sí, que se dijo que los cristianos los llamaban ateos.
Sí. Y que sí, o sea, me quedé ahí como que no, porque a los cristianos los llamaban ateos si lo que creían los dioses eran los romanos. Claro, pero lo que pasaba era que todas las naciones que estaban bajo la férula judía en ese tiempo, o sea, romana, perdón, eran naciones politeístas, que tenían multiplicidad de dioses. Y eso era la ley, eso era lo normal, eso era lo cultural, lo filosófico correcto, porque todas tenían multiplicidad de dioses. Entonces, cuando ya aparece este cristianismo y llega y dice, hay un puro Dios, y ese Dios no es inclusivista, ese otro elemento, porque las demás religiones, uno podría decir, yo tengo 10 dioses, pero otra religión decía, yo tengo 20, tú eres mejor, bueno, tú eres más abierto, tienes más fe, crees más, porque tienes más dioses, eso estaba en lo correcto. Pero llegan estos cristianos, desde la cuna judía, ¿cierto?, y traen su monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Entonces, a causa de eso, se les denomina que son ateos, que no creen, que les falta fe, que creen en un puro Dios. ¿Cómo va a existir un puro Dios? No entendían, los romanos, toda esa filosofía no la entendían. ¿Cómo ellos podían creer en un puro Dios habiendo tanta cosa de lo que uno puede crearse un Dios? Por yo eso, creo... Sí. No, disculpe, me termine. No, por eso les decían que eran ateos. ¿verdad? Pero esa era la explicación básicamente, mi hermana Marta. Pero que, ¿verdad? Una explicación acá, una opinión acá, que hoy día, pues siguen siendo, yo creo que sigue habiendo esta cuestión de politeísmo y monoteísmo en Roma, por la cuestión del catolicismo y esto, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Para nosotros por supuesto, siempre va a existir la naturaleza del individuo, no era que el imperio. A través de la historia, el ser humano es un individuo que tiene la capacidad, porque tiene la percepción de la existencia de un Dios. Entonces, como no conoce a Dios, él puede ver deidades en todas las cosas. Puede ver deidades en la naturaleza, en los astros, en el viento, puede ver deidades en personas. Por eso existe el politeísmo, porque no era propio solamente del Imperio Romano, es propio del ser humano. El ser humano se crea dioses de todas las cosas que puede creer. ¿Ah? Y todavía existe eso. Así que eso no es una novedad. ¿Ya? Sí. Vamos a continuar. Sí, mi pastor. Bueno, hay un ejemplo claro en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, pasa por el desierto y Moisés va a buscar las tablas de la ley, y ellos se hacen la imagen de Dios, una imagen, ¿no es cierto?, a través del becerro de oro. O sea, está más que claro que, ¿no es cierto?, el ser humano, como ha explicado usted recién, busca la forma de cómo hacer una imagen de algo que no ve. Exactamente. Eso no es aporte de mi pastor. Eso. El hombre es idólatra por naturaleza. Exactamente. Sí. La naturaleza del hombre. Un ídolo. Eso. Sí. Gracias, mi hermana Amelia, gracias a los que están participando y los que están ahí escuchando atentamente. Yo sé que a lo mejor más de alguien no habla, pero está ahí atento. Aparte de la acusación básica de que los cristianos eran ateos, también se les acusaba de odiar a la humanidad. ¿Cuántas acusaciones se hacían a esta gente? A estos antisociales, ¿ya? Que no adoraban al emperador, que no asistían a las fiestas, que no quemaban incienso. Muchos cristianos, como hemos visto, rehusaban a servir en el ejército, por ejemplo, y en el gobierno, no asistían a los espectáculos públicos o al teatro, se negaban a enviar a sus niños a las escuelas públicas, ¿ya? Porque obviamente era una filosofía, ¿cierto?, distinta a lo que ellos habían creído. Su negativa a ofrecer sacrificio al emperador y a los dioses, se decía, trajo por consecuencia el desagrado de los dioses y con ello toda clase de calamidades al imperio. Cuando el imperio comenzó a ser invadido por tribus extranjeras en sus fronteras, que llegaron hasta la misma Roma y la hicieron caer en el año 400, muchos emperadores creyeron
Y eso se debía a que había dentro de su frontera, dentro del Imperio Romano, gente que era atea, que no sacrificaba, que no adoraba a dioses del imperio, a dioses romanos, y que era gente prácticamente antisocial. Los cristianos también predicaban la próxima destrucción del mundo. Su religión deshacía las familias. Eso era lo que se creía que predicaban los cristianos, la destrucción del mundo, ¿cierto? Creían que su mensaje deshacía las familias y se burlaban de los dioses de otras religiones del imperio. Eso es lo que interpretaba la gente del imperio. Por eso los perseguían, ¿ya? Se decía que los cristianos eran culpables de prácticas inmorales en sus asambleas religiosas. Se creía que comían carne humana, que se emborrachaban y que cometían adulterio y particularmente incesto. Y aquí yo le quiero hacer esta siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes creen que la gente del Imperio Romano que persiguieron a estos cristianos creían que estos cristianos comían carne humana, se reunían en las catacumbas, en las cuevas, a puertas cerradas, habían actos de incesto entre ellos, de connotación sexual? ¿Por qué los acusaban de esas cosas? ¿Por qué creen ustedes? El pastor Jorge no puede responder porque él es un alumno avanzado. Lo vi con ganas de responder ahí. ¿Por qué creen que hacían este tipo de acusaciones contra estos creyentes, contra estos cristianos del primer siglo? Quizás porque eran muy unidos, siempre estaban juntos, se reunían por ahí va, ellos mismos se reunían en sus propias casas. Por ahí va. Y se amaban unos a los trato de hermanos. Ya. Por el trato de hermanos. Sí. También recordar la recordación de la Santa Cena. Exactamente. Cuando decían, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, escuchaban. Amén. Y decían, estos hacen actos caníbales, se tratan entre hermanos, se encierran ahí en sus casas, van a los lugares alejados, y quizás, ¿qué hacen? Entonces empezaron a haber una cantidad enorme de prejuicios contra estos creyentes. Los creyentes no participaban de las festividades, no prestaban servicio al imperio en el orden militar, se separaban. Ahora, esto no era una ordenanza de la iglesia estrictamente organizada, hermano. Los creyentes del primer siglo espontáneamente se apartaban del mundo, se aislaban, se santificaban, tenían una conciencia tan clara del mensaje, de lo que habían sido, de la transformación que había producido en ellos el Evangelio, que hacían espontáneamente estas cosas. ¿Ya? Sigamos viendo. Ya voy a darle oportunidades para comentarios, no se me adelanten. Es comprensible que estos cargos surgieran de una sociedad hostil. La comunidad cristiana celebraba su culto en privado. Los cristianos se reunían a menudo por la noche para orar y tener comunión. Jesús les había dicho a sus discípulos que recordaran la cena del Señor con estas palabras: este es mi cuerpo y este es mi sangre. Bebían vino en sus reuniones de comunión. Se llamaban entre sí hermanos y hermanas y se daban un beso de comunión cristiana en sus cultos de adoración. Para ver un resumen, hermano, las persecuciones de los siglos II y III, los principales motivos, pregunta de prueba, ojo aquí, son 4. Primero, el político. Los cristianos eran considerados una amenaza al imperio porque hablaban de otro reino y de otro rey. ¿Ya? Ojo con eso, porque con el término Kyrios, ahí había todo un tema también. Religioso y prejuicioso, o prejuicios. Los cristianos eran considerados ateos, acusados de canibalismo y de incesto, malentendiendo la Santa Cena del Señor, ¿cierto? Se les acusaba que practicaban orgías. Con su proclamación de Cristo como el único camino, al único Dios, el Evangelio chocaba con el politeísmo de la época. Recuerden que este monoteísmo cristiano era exclusivista. Exclusivista, ¿por qué? Porque se basaba en la Shemá judía. Shemá se llama, ¿cierto? Esa declaración.
adorarás solo al Señor tu Dios, etc. Social, los cristianos no respetaban las clases sociales y la cultura, y no participaban en los eventos sociales que involucraban el paganismo. Llegaba un oficial romano a las reuniones de alta jerarquía que había sido alcanzado por el Evangelio, y ¿sabe lo que le decían? No le prestaban reverencia, no lo sentaban en asientos especiales, no le reconocían sus grados que tenía, y le decían a ese oficial romano de alta jerarquía, le decían hermano. Entonces decían, estos personajes no respetan nada, ¿ya? Económico, la venta de artículos paganos bajaba cuando la iglesia crecía en las localidades. Ya teníamos un registro allá en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, cuando un hombre que tenía todo un negocio ahí, sufrió ahí un problema, y hubo una revuelta ahí porque perdió, ¿cierto? Porque llegó este cristianismo a esa ciudad. ¿Ya? Entonces, por eso los perseguían, pues, hermano. ¿Ves? Motivos no faltaban, pobres creyentes, por eso con rabia los tiraban a los circos, se los comían los leones, los enterraban con lanzas, los hacían huir de ciudades, tenían que emigrar, morían de hambre, eran marginados, por todas estas cosas. Lo que vamos a ver ahora, hermano, y me van a permitir compartirles un video que dura 10 minutos. ¿Por qué yo estoy pasando los videos acá? Porque después queda grabado aquí. Cuando usted ve el video después en YouTube, ve el video acá, porque son muy pesados, no los puedo mandar uno a uno. ¿Ya? Vamos a ver la línea cronológica de las persecuciones durante los más de 200 años de persecución. ¿Ya? Se cuentan 3 siglos, más de 250 años de persecución. Los vamos a ver cronológicamente. ¿Qué emperador? ¿En qué tiempo? ¿Qué sé yo? Atento a este video. Al final del video dice, habla un poco de lo que provocó las persecuciones, ¿ya? Así que, ojo, atención con este video. Van a ver preguntas en el próximo examen de este precioso video. Aquí. ¿Sí? Déjenme. Ya, voy a poner, ya, no me voy a mutear, pero sí, déjenme mutearme primero porque va a ser Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados. No se escucha. Pequeñas minorías distribuidas por todo el Imperio Romano. Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados, y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas por todo el Imperio Romano. Para un observador ajeno y escéptico, era probable que el cristianismo se estancara y desapareciera rápidamente. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y, por sobre todo, la nueva fe tenía en contra que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura greco-romana cada vez más. Pero los cristianos tenían muy clara su posición y los casi seguros sufrimientos que experimentarían producto de su fe. En relación con la oposición estatal, hay que decir que los cristianos ya sabían lo que les sucedería, gracias a que el mismo Señor los había alertado. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, resultaba imposible que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición. Lo dijo en Mateo 5:12 y en Marcos 10:30. Sin embargo, a diferencia de la enseñanza de otras religiones, Jesús había enseñado que esta situación, lejos de generar odio, debía llevar al discípulo a orar por sus perseguidores. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió de manera intermitente durante un periodo de más de 2 siglos, entre el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo bajo Nerón
y el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, en el que los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron el cristianismo. Se desconoce el número total de cristianos que perdieron la vida a causa de estas persecuciones, aunque el historiador de la iglesia primitiva Eusebio se refiere a la cantidad en uno de sus escritos como las grandes multitudes. A medida que el cristianismo fue ganando terreno, la actitud del imperio se fue radicalizando, desde persecuciones producto de la sospecha o la persecución local, hasta hostigamientos radicales, directos y generalizados. Tradicionalmente se cree que existieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo por parte del Imperio Romano, y muchas otras locales. En este video hablaremos de las generales. 1. La persecución de Nerón. La primera persecución dirigida por el imperio hacia el cristianismo se dio en el año 64 después de Cristo, durante los tiempos del emperador Nerón. Roma había sido incendiada y al parecer la única justificación coherente que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. No se tiene evidencia de que alguien fuera de la comunidad cristiana protestara por el hecho de haber culpado a los seguidores de Jesús de esta tragedia, lo que podría suponer que el cristianismo ya era bastante impopular entre los ciudadanos de la capital del imperio. También se cree que durante esta ola de persecución murieron los apóstoles Pedro y Pablo. 2. La persecución de Domiciano. La segunda persecución al parecer se habría dado durante el gobierno del emperador Domiciano, entre el año 90 y 96 después de Cristo. A pesar de que durante este periodo hubo confrontación entre el pensamiento cristiano y el pagano, algunos estudios e investigaciones modernas han sugerido que no fue de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos y destierros, pero no al nivel de las siguientes persecuciones. 3. La persecución de Trajano. Lo que comúnmente llamamos tercera persecución se dio bajo el emperador Trajano entre el año 98 y 117. El emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba se podía proceder en su contra. Como consecuencia, el solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal. 4. La persecución de Adriano. La cuarta persecución se dio bajo el emperador Adriano, del 117 al 138 después de Cristo. Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. 5. La persecución de Marco Aurelio. La quinta persecución sucedió durante el gobierno de Marco Aurelio, entre el año 161 y el 180 después de Cristo. A pesar de ser considerado como un emperador ilustrado, no escondió su aversión hacia el cristianismo. En el año 177 después de Cristo instigó a una persecución en la ciudad de León. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien algún día dijo al respecto. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es, ni más ni menos, que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente. No ilegal o perversamente, solo diferente. 6. La persecución de Septimio Severo. La sexta persecución se dio durante el reinado del emperador Septimio Severo, entre el año 202 y el 211 después de Cristo. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. 7. La persecución de Maximino Tracio. Durante el periodo del emperador Maximino Tracio,
En el 235 después de Cristo se produjo la séptima persecución que duró hasta el año 236. El emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. 8. La persecución de Decio. Pero la anterior persecución solo sería un pequeño anticipo de la que se produciría en el reinado del emperador Decio, durante la octava persecución entre el año 249 y el 251 después de Cristo. Para aquel entonces el imperio no consideraba a los cristianos meramente como chivos expiatorios, como en el tiempo de Nerón, miembros de una minoría despreciable a los que podía ejecutarse si se hacía pública su condición, como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecía la prohibición y la muerte, como en los tiempos de Marco Aurelio. Se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencia se oponían directamente con los del imperio. 9. La persecución de Valeriano. En el año 257 después de Cristo, bajo el emperador Valeriano, se produjo la novena persecución, entre los años 257 y 260 después de Cristo, en la que se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Quizás esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitara el movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galieno decidió derogarla y devolver sus propiedades a las iglesias. 10. La persecución de Diocleciano. Muchos cristianos empezaban a respirar aliviados porque creían que la persecución en el tiempo del emperador Valeriano sería la última y que el cristianismo empezaría a ser tolerado en el futuro. Sin embargo, la realidad era que le esperaba una de sus peores pruebas. En el 303 después de Cristo, Diocleciano ordenó por influencia de Galerio la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variara según los distintos gobernantes. Por fin, en el 311, Galerio promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino, un feroz perseguidor de los cristianos, a seguir su ejemplo, de la misma manera bajo Aureliano. Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa completa. A partir de este momento se dan por concluidas las persecuciones imperiales, aunque lo cierto es que tanto Licinio como Juliano las desencadenaría nuevamente en intentos agónicos de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo. Pero, ¿qué consecuencias tuvieron estas persecuciones? Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la Iglesia. Los efectos de las persecuciones incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensas del cristianismo. Mártires, teólogos, apologistas, filósofos, biblistas y muchos eruditos, pensadores y escritores transmitieron sus interpretaciones y pensamientos mientras esquivaban los duros golpes del imperio. Gran parte de las formas en las que concebimos y vivimos el cristianismo hoy se moldearon durante las persecuciones de estos casi 3 siglos. Sin embargo, muchos de los testimonios de fe
templanza y carácter de los creyentes de estos tiempos han llegado hasta nosotros para inspirarnos y retarnos. De ellos hablaremos en el próximo video. ¿Tú qué piensas? ¿De qué forma crees que la persecución ha forjado? Ahí había un micrófono abierto, espero que lo hayan podido ver, disfrutar en su plenitud el video. Es necesario, ¿cierto?, haberle prestado la máxima atención para poder comprender, ¿cierto?, y tener una idea de cuántos fueron los años. Entiendan esto, y esto es muy importante, hermano. La cantidad de años, las persecuciones eran a veces focalizadas en lugares, y en algunos lugares sí, en otros no. En algunos lugares era más violenta que en otros. Hubieron lugares prácticamente en donde no hubieron persecuciones y tiempos donde no hubieron persecuciones. Por eso se cuentan estos 10 emperadores, porque hubieron grandes persecuciones y persecuciones inferiores. De todas maneras, siempre este grupo de creyentes cristianos, ¿cierto?, que tenía. Y aquí yo le voy a hacer la pregunta, que de un video que les mostré acerca de las mujeres y los niños. ¿Por qué había otra razón, ya después de avanzados los años, en el siglo II, III? ¿Por qué había tanta adhesión a este cristianismo? ¿Se acuerdan un video que les mostré de las mujeres y de los niños? Sí, porque las niñas eran, disculpe, buenas noches, porque las niñas eran despreciadas, los bebés del sexo femenino, eran eliminadas, eran casadas a los 9 años, ¿verdad? Sí. Había toda una odiosidad contra el género femenino. Y contra, eran no solo contra el género femenino, sino que contra todo lo que fuera debilidad en el imperio. Era mal visto los enfermos, las mujeres, los niños, extranjeros, los pobres, ¿ya? El que estaba en esa condición era simplemente un perdedor, muy parecido al modelo, ¿cierto? A otro modelo. Que no, otro modelo. A otro modelo. De Sudamérica, sí, más o menos, por ahí. Claro, oiga. O de la Segunda Guerra Mundial también, a otro modelo, ¿verdad? También, ahí, con la implantación de ese sistema de los nazis, que todo lo inferior iba a ser destruido. Eso, esas eran las causales de qué cosa. Mire, yo si pudiera le mostraría otro video precioso acerca de las pestes. ¿Ah? Cómo hubieron 2 pestes en el imperio. Ayer lo comentábamos en la radio a propósito. Tenemos una radio, así que pida información. No, hay una comercial camuflado. Hay un video precioso, voy a tratar de hacérselo llegar, donde habla acerca de 2 pestes que ocurrieron en el imperio en los siglos segundos, 150 y en el año 300 y algo, que fueron pandemias tan graves que solo en la ciudad de Roma se contaban que morían diariamente 5.000 personas. Cuando todas las personas que vivían en el imperio comenzaron a ser contaminadas, las ciudades comenzaron a huir de Roma, mucha gente, ¿y sabe quién huía? Huían familias completas. Se enfermaba un hijo, se contaminaba con la peste y lo dejaban botados en los caminos. A los hijos, a los papás, a la esposa, si estaba contaminada, la dejaban botar. En los doctores huyendo. Y cuando el imperio, que fue azotado por estas pestes, estaba desolado, no había asistencia social, no había nada. ¿Quiénes eran los que estaban allí curando, ayudando? ¿Quién eran los que estaban allí dándole dignidad a esos enfermos? ¿Quién cree usted? Los cristianos. Los cristianos. Los cristianos adoptaban las guaguas cuando las asesinaban al nacer, por ser mujeres. Los cristianos las vestían, las daban en adopción y las adoptaban ellos. Los cristianos se quedaron en la peste y ayudaron. Fue tanto así que Marco Aurelio le exhortó a los oficiales romanos y a los políticos de la época, les dijo: imiten a los cristianos, porque si no todo el imperio se nos va a venir contra nosotros.
y adoptaron esa medida. Yo le voy a mandar ese video para que vea por qué el evangelio tenía gran repercusión. Entiéndanlo, el evangelio tiene un mensaje de dignidad, tiene un mensaje altruista, tiene un contenido de formación humana, tiene valoración ya del individuo. Por eso, eso chocaba contra la cultura romana, por eso eran tan odiados, perseguidos, y a la vez crecían tanto. Estoy escuchando 2 veces, no sé por qué. Mutéense nomás. Eso, ya. Bien. Después voy a dejar un ratito para preguntas. Estoy escuchando 2 veces. Voy a dejar para preguntas un ratito más. Mientras tanto quiero avanzar otro poquito, unos 10 minutos de nuevo. Y aquí están, hermanos, las diapos donde aparecen todo lo que vimos en el video, pero con algunos detalles extra. Por ejemplo. Escucha 2 veces también, Pastor Juvenal. Qué raro, ¿cierto? Yo no sé si ahí me escucho mejor. Parece que sí. Ya. ¿Era por eso? Ahí sí. Todo lo que vimos en el video, aquí hay diapos. Aquí está Plinio el Menor con Trajano, que vivieron todo un evento ahí. Está Antonio Pío, Marco Aurelio. Mire, Marco Aurelio era un emperador romano, filósofo estoico, que era muy inteligente. Él se mandaba frases como esta: todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Este filósofo, a pesar de que era un filósofo estoico, cierto, muy inteligente, emperador romano, le dio más brutalmente persecución a los cristianos. Filósofo, pero muy supersticioso. Este fue el que dijo: estos cristianos están trayendo la maldición a Roma. Los persiguió con más violencia. Aquí tenemos a Séptimo Severo, Decio, Valeriano, etc. ¿Ya? Vamos solamente a echarle un vistazo a esta situación de Plinio el Menor con Trajano, que era un gobernador, y Trajano el emperador. Bajo el gobernador Plinio el Menor, de Asia Menor, el emperador Trajano. Y el emperador Trajano, bajo estos 2 gobiernos, los cristianos no eran buscados, pero sí procesados cuando eran denunciados. Alarmado por el crecimiento de los cristianos, en su provincia, Plinio, que está arriba, le pidió consejo a Trajano, al emperador que está abajo, ¿ya? A Trajano, a quien aprobó esta práctica de no, ¿cierto?, buscar a los cristianos, pero sí procesarlos cuando alguien los denunciaba. Mire, la cultura del acusar. Y había un vecino que tenía otra vecina y la veía con actitudes medias cristianas, iba a la autoridad y le decía, el soplonaje, ¿cierto? Oiga, parece que mi vecina es media cristiana. Y allá iban y la procesaban. Bueno, les daba a los cristianos 3 oportunidades de arrepentirse. Plinio, invocando a los dioses, ofreciéndole un sacrificio al emperador y maldiciendo a Cristo. Observó este gobernador: es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. ¿Qué cosas? Que ofrecieran sacrificio al emperador, que invocaran a los dioses y que maldicieran a Cristo. Según un historiador, ¿cierto? Plinio le había dicho eso a Plinio el gobernador le había dicho a Trajano eso. No encontraba nada fuera de lugar o ilegal en su comportamiento de los cristianos, salvo ser obstinados en seguir creyendo su superstición perversa y extravagante. Así le llamaban a la fe de los cristianos. Superstición perversa y extravagante. Asimismo, Adriano continuó una persecución moderada. ¿Ya? Bueno, ese fue un intercambio de cartas que hubo entre Plinio y el emperador. Ahí eso es muy interesante. Ahí los tenemos a todos. Yo quiero que usted después estas diapos se las devore, las lea. Séptimo Severo persigue a la iglesia, especialmente en África, de manera feroz entre el año 202 y 211, para detener el proselitismo de estos cristianos. Y los cristianos tenían una mente distinta, por eso crecían. La gente se apegaba, las mujeres se apegaban al cristianismo, los enfermos, se contaban testimonios maravillosos de este cristianismo. Por eso crecía. ¿Ya? Bueno, en el siglo IV también hubieron
a partir del año 300 en adelante, en el siglo IV también hubieron persecuciones. Diocleciano, lo que habíamos visto, ¿cierto? Diocleciano dividió el imperio en Occidente y Oriente, ojo con este emperador, ¿cierto? Estableciendo un orden de sucesión para evitar guerras civiles, y luego se jubiló voluntariamente, ¿cierto? Sin embargo, después de esta guerra entre aspirantes al trono, Constantino ganó el control del Occidente y después de todo el imperio. Y aquí es donde aparece Constantino. Ya, mis hermanos, eso es hasta ahora. Dudas, comentarios, por favor. Antes de terminar, dudas y comentarios. No vamos a alcanzar a ver todavía a los padres, pero déjeme terminar con un documento que se encontró de esta época, ¿ya? Eso también era muy importante. Acá, el discurso de Diogneto, un tratado apologético. Mientras tanto se perseguía brutalmente a los cristianos, en unos lugares más que otros, en menos escala más que otras, ¿cierto? En el año 158 después de Cristo se escribió este documento que se encontró hace poco. Se trata de un breve tratado apologético dirigido a un tal Diogneto. Podría haber sido una autoridad romana, ¿cierto? Que al parecer esta autoridad romana había preguntado acerca de algunas cosas que le llamaron la atención de las creencias y del modo de vida de estos cristianos. Él se preguntaba, este Diogneto, ¿cuál es ese Dios en el que tanto confían estos cristianos? ¿Cuál es esa religión que les lleva a todos a desdeñar el mundo y despreciar la muerte sin que admitan por una parte los dioses del griego ni guarden por otra las supersticiones de los judíos? O sea, no eran ni chicha ni limonada, no estaban ni con los dioses griegos, ni con los dioses romanos, ni con el dios judío, ni con los judíos. La ceremonia judía, no el dios judío, sino que las ceremonias judías. ¿Cuál es ese amor que se tienen los unos a los otros entre los cristianos? Se preguntaba Diogneto. ¿Y por qué esta nueva raza o modo de vida apareció ahora y no antes? Se preguntaba este alto dignatario romano que mandó a preguntar, explíquenme por qué pasa esto y por qué tenemos que matarlo. Ahí está la foto del discurso que se le respondió, el discurso de Diogneto. Es un documento que se encontró a principios del siglo II, data del siglo II, defendiendo el comportamiento de los cristianos. Mire lo que le respondieron los apologistas a este dignatario Diogneto. Le dicen así, y esta es una maravillosa poesía: se casan, como todos, engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Ponen mesa común, pero no lecho. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos, y todos les persiguen. Se les desconoce, y con todo se les condena. Son llevados a la muerte, y con ellos reciben la vida. Son pobres, que enriquecen a muchos, 2 Corintios 6:10. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados, y en ellos son justificados. Se los insulta, y ellos bendicen. Se los injuria, y ellos dan honor. Hacen el bien y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte se alegran, como si se les diera la vida. Los judíos los declaran la guerra como extranjeros, y los griegos los persiguen. Pero los mismos que los odian no pueden decir los motivos de su odio. Wow. Qué maravillosa defensa. Qué hermoso, qué hermoso. Impresionante. Es el gran postulado de la apologética. ¿Cómo? Muy interesante. Sí, es el gran postulado. ¿Podríamos hoy día decir de la Iglesia evangélica, al defenderla, tal vez en una posible persecución, lo mismo de nosotros? ¿Con la mano en el corazón?
Véalo ahí usted en su propia conciencia, mi hermano y hermana pastor. Qué maravillosa defensa apologética que se desarrolló en plena época de persecución, hermanos, de estos creyentes primitivos, los creyentes de los primeros siglos, que de alguna manera tenían tanta fuerza, tanta convicción, había tanto desprecio por la vida, había tanto concepto de trascendencia. Hoy día nosotros nos da pánico de la muerte, nos da pánico la muerte. Estamos tan aferrados acá. Bueno, comentarios, por favor, de a uno ahí, vayan, si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer, hasta ahora lo que hemos visto. Mi hermana Elizabeth, Dios la bendiga. Pastor, ahorita comentó que todo lo que simbolizaba debilidad era eliminado. Sin embargo, para esa época existía mucho el homosexualismo. Grandes escritores, filósofos, artistas eran homosexuales. Y sin embargo, consideraban que el homosexualismo no era una debilidad. Era algo grandioso. Y parte de la cultura. ¿Por qué? Porque era heredada de la cultura griega. El homosexualismo es derivado de la cultura griega y la adopta la cultura romana como una capacidad, como una libertad, pero en ningún momento el homosexualismo se le vio en esa época como debilidades. Estaba dentro de la profanación. Más comentarios, por favor. Preguntas, opiniones. Yo, pastor, quisiera hacer un comentario. A ver. La verdad que me impresiona, por motivos personales no pude estar en la clase anterior, pero me impresiona, jamás me habría podido imaginar todo lo que usted ha relatado. La verdad para mí es impresionante y emocionante. Saber cómo tuvo que sobrevivir esta fe, la iglesia propiamente tal, cómo tuvo que sobrevivir a todas las penurias que pasaron. Lo había visto yo en algunas películas y todo, pero la verdad nunca le había tomado el peso a todo esto, o sea, todo lo que tuvo que pasar para que llegara este evangelio a nosotros. La verdad es impresionante. Gracias. Gracias. Gracias, Pastor Conan. Estamos viendo solamente los primeros 300 años o 250 años de persecución. Hermano, aquí en América Latina, la Inquisición. La Inquisición, no sabe el daño que le produjo. Vamos a ver si llegamos allá todavía a la Inquisición. Ahí todo el imperio. ¿Alguien más? Comentarios, opiniones, preguntas, por favor hagan preguntas, vean los videos, vean las diapos, repasen, lean el libro de Jesse Lehman hasta la página 3340, devoren esa literatura para que les quede claro estos primeros 300 años, en la primera etapa la iglesia apostólica, después la iglesia perseguida. Vamos a entrar a ver a los padres de la iglesia, se denominan padres de la iglesia, todo su desarrollo teológico y doctrinal fue la patrística, también se estudia, así es que por favor hermanos, devoren esta materia porque les va a servir mucho de inspiración, de motivación, de orientación, porque en qué tiempo se fueron desarrollando todas las doctrinas que hoy día creemos. Aquí se fundaron las doctrinas básicamente, en las persecuciones. El libro se llama La historia de la iglesia, está mandado 2 veces al grupo, Historia de la iglesia de Jesse Lehman. Por favor, léanlo, ojalá completo, pero hasta ahora la página 30 y algo. Mi pastor Jorge, gracias por esta oportunidad, Dios le bendiga, lo dejo a usted para que termine esta clase y eso.
Profesor, Dígame. Pastor Juvenal, están preguntando en el chat cómo se llama el nombre del libro. Sí, lo acabo de decir. El libro se llama, se llama Historia de la Iglesia de Jesse Lehman. Lo mandé 2 veces al grupo, lo mandé cuando la primera semana y la segunda semana lo mandé. Se llama Historia de la Iglesia de Jesse Lehman. Está en PDF. Ya, para que lo revisen ahí. Mi hermano, mi pastor José Miguel me pidió por ahí a ver si lo podíamos conseguir. Estoy en averiguaciones. Si alguien tuviera alguna librería, qué sé yo, donde, pastor, acá se lo pueden vender, unas varias unidades, feliz. Pero yo estoy en unas conversaciones ahí con algunas librerías. Mi pastor Jorge. Lo bajamos de PDF. Sí, mientras tanto lo pueden bajar ahí de PDF. Mi pastor Jorge a mí me lo imprimió y me lo regaló impreso. Mi pastor Jorge, mi jefe. Eso. Me voy a ir a Santiago entonces para... Dios le bendiga a mi pastor, Jorge. Bueno, agradecer por el tiempo, mi pastor, de compartir nuestra clase, y creo que el tiempo es oportuno de guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre todo a nuestro país, los pastores, los hermanos, hablando un poco acerca del tema de la persecución. Y no quiero ser alarmista ni tampoco profeta contemporáneo, pero se está trabajando hoy en día se va a empezar a trabajar hoy en día en nuestra nueva constitución. Y me preocupa cuando se imponga el matrimonio igualitario, la eutanasia, el aborto, la enseñanza por parte del gobierno a nuestros hijos en cuanto a lo que es la educación sexual, en cuanto a lo que es la identidad de género. Me preocupan esas cosas, y esperamos que la Iglesia, como en los primeros siglos estuvo al pie de lo que Dios demandó de la Iglesia, espero que también nosotros podamos estar a esa altura, a esa convicción de fe, a esa convicción de que Dios nos ha puesto en este tiempo. Quizás para nosotros pensar solamente lo que vivieron nuestros hermanos los primeros siglos con la persecución, a ellos les tocó vivir ese tiempo, a nosotros nos toca vivir este tiempo presente, y la soberanía de Dios ha permitido que estemos acá, y pienso que la Iglesia también tiene que levantar una bandera, no con las armas, no con el odio, no con la intolerancia, sino que con nuestros principios, nuestros valores. Creo que vamos a marcar la historia de este siglo, de esta década, de este tiempo, también nosotros como nación. Y creo que estamos aquí con ese propósito, para prepararnos para el día de mañana, prepararnos para poder saber qué hacer el día de mañana y cómo hacer las cosas, qué es lo que Dios va a esperar de nosotros, para cada uno. Así que gracias al Señor, y bueno, nos reencontraremos nuevamente, si Dios lo permite así, el próximo viernes. Si no, bueno, cantaremos gloria en el cielo, si Dios así lo dispone, si es que es su venida. Así que esperamos. Mi pastor, ¿sí? Por favor, anoten sus nombres como todos los han anotado. El que falte, por favor, anoten ahí en el chat, anoten su nombre, si no, para que no quede ausente, por favor. Gracias. Ahí en el chat, por favor. Bien, vamos a orar para dar término. El próximo martes nos encontramos con teología, y el próximo viernes volvemos nuevamente a Historia de la Iglesia, cada vez más interesante. Estamos viendo que cada día vamos avanzando un paso más, y eso nos alegra el corazón de poder seguir conociendo nuestra historia. Voy a invitar a mi hermano Germán Pérez para que él pueda pedir la bendición al Señor por cada uno de nosotros, para poder desconectarnos después de un largo día de trabajo, los que están trabajando conectados y los que hacen trabajo presencial también, para irnos a descansar. Así que mi hermano Germán Pérez ahí está poniéndose presente en el chat. Ahora sí puede también orar al Señor para despedir este día. Muchas gracias, hermano Germán. Gracias, pastor. Te agradecemos, Dios, por la oportunidad una vez más de invocar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza que tú nos has entregado en esta noche. Queremos agradecerte, oh Dios, por todo lo sublime y lo maravilloso que has sido con cada uno de nosotros. Señor, por aquellos cristianos que se esforzaron, por lo que nos han dejado, Señor, que es mucho, Padre Celestial, por ese sufrimiento,
quizás por ese desprecio, por todas las cosas que ellos pasaron. Te agradecemos, Señor, sabemos que tú les tienes considerados en tu santo reino. Ayúdanos a nosotros a ser fieles, a no claudicar, a no, Señor, ser realmente valiosos también para ti, que podamos expresar nuestra gratitud, podamos expresar lo que ellos, Señor, sintieron en aquel tiempo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos honrar y glorificar tu santo nombre donde quiera que estemos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra vecindad, donde sea, Padre Celestial, tú nos ayudes a invocar y a glorificar tu santo nombre, a ser fieles y a hablar de ti, Jesús, que tú eres real y que tú existes, Señor, en medio aún de estos tiempos, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas, que tú bendigas a nuestro pastor que nos entregó esta maravillosa enseñanza, esperando, Señor, que tú pongas eso en nuestros corazones, ese saber, esa, Señor, comprensión de poder cada día adquirir más conocimientos tuyos, Señor. Gracias te damos por la sabiduría que tú das a nuestro pastor. Ayúdale cada día, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas a cada uno, donde quiera que estemos, Señor, en nuestros hogares. Tú seas con nosotros y tu bendición sea bendiciéndonos, Señor, para poder adorarte y engrandecer tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Prenda su camarita ahí y Amén. se despide. Chao, chao. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Estudien. Bendiciones, Dios les bendiga. Puerto Rico, bendiciones. Que les vaya bien. Bendiciones, al feliz norte. fin de Bendiciones a Perú. semana. Dios les bendiga a los hermanos. Bendiciones, Pastor Jorge. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, pastor. Bye. Chao, chao, muchas bendiciones. Bye bye. Bye. Sobre todo en este periodo de invierno, empiezan los cortes. Llueve, se